Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad Ciencias de la Salud, de la carrera de Psicología Clínica. Me presento, mi nombre es Tamia Lima. Buenas noches, me presento, soy Fernanda Caiza y bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña entrevista al, al profesional su profesión es enfermero y se llama Alex Lima. Y nosotros vamos a hacer esta pequeña presentación para la Cátedra de Técnicas en Intervención de Crisis. Ya, antes de iniciar, quisiera que nos ayude a presentar. Buenas noches, actualmente yo soy licenciado en Lima, tengo 35 años de edad, ya ejerzo mi profesión aproximadamente 12 años, tengo una institución de INS y estoy atento a lo que me quieran preguntar. Ya, listo. Quisiéramos preguntarle para iniciar, es que tal vez usted alguna vez ha escuchado qué son los PAP. ¿Me escuchan? No, recién retomó la otra vez la señal. Ujú. ¿Se fue? Y otra vez se conecta aquí, no sé qué será. Ya, como le estaba mencionando, ¿alguna vez ha escuchado usted qué son los PAP? ¿No? Para ver si escucho un término diferente. Em, y, o sea, ¿me puede comentar cuál es su labor en su área laboral? No sé si es que alguna vez ha trabajado en emergencia. Actualmente ya me encuentro aproximadamente 5 años trabajando en área de emergencia, entonces recibo todo tipo de pacientes, obviamente entendiendo hacia el lado que ustedes están estudiando, que tiene que ver con la psicología, poco a poco se irá implementando, porque no en todas las unidades del IES se lo ha realizado, porque los protocolos que existen en todas las patologías y cualquier evento, pues generalmente se aplican en el ISP, en cualquier hospital, pero a nivel IES, poco a poco y paulatinamente. Claro, y por ejemplo, cuando un paciente acude, digamos que está muy desesperado, o sea, está muy desesperado, ¿usted cómo la atiende? O sea, ¿cuáles las primeras palabras que usted le dice al paciente? Primero hay que entender que en el área de emergencia nosotros manejamos un área que es muy importante y crítica, que es el triaje, en donde nosotros valoramos algo que se llama la escala de Manchester, en donde definimos la prioridad de la emergencia, que son 5. Lo que tiene que ver con intentos políticos, crisis de ansiedad, eventos relacionados a eso, enfermedades psiquiátricas, siempre va como prioridad número 1, es decir, de atención inmediata. Nosotros generalmente el paciente que viene con ese tipo de posible diagnóstico siempre lo aislamos conjuntamente con el familiar, sin decidir nada a las personas que están afuera, se habla con los médicos tratantes, se da pasos directamente hacia ellos y se coordina la atención y obviamente dentro de las posibilidades también pues se aísla en una habitación, en una cama que tenemos cerca a la estación de enfermería donde nosotros tenemos que estar pendientes y vigilantes a cualquier acción. Tomemos en cuenta también que todo sería muy lindo que sean especializados, en este caso psicólogos, psiquiatras en el área de emergencia, pero lastimosamente todos tienen un horario. Los especialistas siempre van a estar las mañanas, los psicólogos igual, y las tardes y noches no hay ese servicio como tal, solo se estabiliza hasta el siguiente día que venga el médico. Obviamente, dependiendo del caso y de la experiencia de los médicos tratantes y de enfermería también, se manejan ciertos medicamentos para que el paciente se controle. Si es que es un efecto autolítico, pues dependiendo de lo que haya servido o se haya aplicado, se aplica, se estabiliza hasta su valoración, como les comento, con la especialidad, generalmente durante el siguiente día. Listo, licenciado Alex. Yo tengo una pregunta para usted. Es acerca de cuando un paciente viene en estado de crisis. O sea, como sabemos, ¿no? Que la crisis es algo temporal y también es como que causa una ruptura en la persona. Entonces, mi inquietud es acerca de cómo es como usted en su labor, en su profesión, cómo es que logra estabilizar a una persona que está en crisis, ya sea como una crisis A ver, emocional. nosotros primero tenemos que entender que
Al ser una área congestionada en la emergencia, para nosotros como profesionales es un poco complicado porque hay muchas personas. A veces vienen dos, tres, con el mismo diagnóstico, yo no puedo quedarme con esas personas. Por eso es que necesitamos examinar permanentemente y por eso es que nosotros también aislamos al paciente. Lastimosamente, yo no puedo, vuelvo y repito, estar con ellos preguntándoles, diciéndoles, porque primerito yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, y mi profesión a mí eh, me impide aplicar una atención más directa por la cantidad de pacientes. Es verdad, es de emergencia, necesita estabilizar. Obviamente, coordinamos con los demás profesionales, con nuestro personal auxiliar, especialmente con los médicos, pero principalmente el principal apoyo en este caso son los familiares. Nosotros no criticamos, no juzgamos, simplemente nuestra prioridad es que el paciente esté estable, ¿sí? Independientemente de lo que haya hecho o quiera hacer, es que esté estable. Nosotros solo observamos lo que podemos, no dar ninguna palabra de apoyo o de algo, porque tenemos más pacientes. Listo, muchas gracias. Otra consulta. Por ejemplo, ustedes dicen que se manejan con una escala, ¿verdad? Queríamos darle a conocer cómo los psicólogos nos manejamos en esta parte de cuando existe una crisis. Los PAP son los principios psicológicos, como ustedes dicen, usted utiliza una escala, ¿verdad? Nosotros también utilizamos esto para estabilizar al paciente. Por eso era nuestra duda, teníamos como que el pensamiento de que tal vez por estar en el área de emergencias aplicaban estos PAP, o sea, independientemente de la profesión, pero como usted acaba de mencionar, dice que lo hace mediante una escala. Entonces, algo muy interesante, ¿no? Ya que teníamos como que esta perspectiva de que todos los manejan los PAP, como por ejemplo nos han mencionado en nuestras clases que los PAP los manejan, ¿cómo es? Los que son, que están en el cuerpo de bomberos, los que están en Los primera línea. policías, claro, personal capacitado para dar primeros auxilios. No lo que, como comentó Tami, ¿no? Los PAS son los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, lo que nos han dado es que estos se atienden de urgencia y también me pareció muy intrigante lo que usted nos dijo, que usted al estar en esta área, usted da como sus escalas de prioridades y no puede quedarse atendiendo solo a una persona cuando hay muchas más afectadas. Pero en nuestro caso es como que nosotros tratamos de ver a la persona que está más afectada para ir y brindarle los PAP, los primeros auxilios psicológicos. Entonces me pareció muy interesante lo que usted me dijo. Eh, Y, ay, perdón, continúa. sí, No, no, ya. continúa. Y disculpe, licenciado, bueno, no sé, pero usted fuera de su labor ha tenido que aplicar así primeros auxilios, o sea, en la ciudad, en un lugar cualquiera, un mercado. A ver, tenemos que entender, primerito, que todas las profesiones son importantes, todas, absolutamente todas, independientemente de salud, de profesión, lo que sea. Pero también tenemos límites, ¿sí? Nuestra profesión, nuestro trabajo nos permite legalmente hablando aplicar y hacer ciertas cosas, pero saliendo de eso, es muy complejo aplicar primeros auxilios de forma particular. Generalmente nosotros, la mayoría, si es que ustedes tienen más eh, familiares o conocidos profesionales en alguna rama, casi nunca aplican sus conocimientos de forma particular, a excepción de que lo estén ejerciendo. ¿Por qué? Porque el tema legal es muy complejo. A la actualidad existen tantas formas de demandar a una persona, a veces hasta solo por preguntar, no sabemos las personas que están en esa crisis cómo van a reaccionar. Ha habido y se ha escuchado casos, también se ha vivido en el ambiente nuestro, ha habido denuncias, por ejemplo, de un supuesto acoso, solamente por preguntar. Nosotros, por ejemplo, personalmente le hablo, yo nunca atiendo a un niño menor de 15 años, ni le toco hasta que esté presente un familiar, porque hubo hace poco una denuncia de una mamita con algún problema psicológico que nos denunció a los hombres, en este caso personal de enfermería, por acoso a una menor. Entonces yo personalmente le hablo. Desde mi punto de vista, ilegalmente hablando, yo solo aplico mis conocimientos dentro de mi horario laboral. Fuera de ellos, solamente en ciertos casos, a donde me da mi profesión y también evitar conflictos. Porque como bueno repito, no conocemos a las personas. A veces uno actúa por bien, sabiendo, pero la otra persona
cómo va a responder, porque eso es algo que quizás no nos enseñan en las universidades, pero es la realidad. Claro, tiene razón. Nosotros ahorita estamos más con teoría y experimentando con nosotros mismos y esto ha sido una oportunidad para dialogar con usted, compartir conocimiento y aprender un poco más. No sé si no sé si Fer le va a comentar algo o preguntar algo. Bueno, licenciado, yo le quisiera hacer otra pregunta. ¿Usted qué recomendaría a una persona que está en esto de la emergencia, ¿no? ¿Qué son los pasos principales para atender una emergencia? Como recomendación es que independientemente de la persona que sufra un proceso de psicológico o más aún psiquiátrico, siempre tiene que confiar en la familia, ¿sí? Independientemente del caso. O por lo menos en alguien que sea bastante llegado y que esté pendiente. Nunca hay que dejar a las personas con esos trastornos o con esos problemas psicológicos, psiquiátricos, solo o sola. Pero si es que la persona está consciente de este problema, siempre tiene que acudir a una unidad de salud, Listo, especialmente, porque tenemos un servicio que son 24 horas y nosotros podemos ahí brindar, como vuelvo y repito, una atención un poco más rápida para evitar que cometa algún daño, porque hay daños que son irreversibles y eso nos visto bastante. Ya, quisiera concluir con una pregunta de mi parte. Como por ejemplo sería, o sea, no como por ejemplo, mi pregunta es, ¿alguna vez usted ha derivado a algún paciente, en este caso de emergencia, al psicólogo o al psiquiatra que se encuentre ahí? ¿Alguna vez ha tenido este caso? Dentro de lo que es la emergencia, hemos tenido muchos casos. De hecho, eh, incluso les comento uno que fue una anécdota. Suena a veces un poco gracioso, pero poniéndonos en el lado del familiar, fue desesperante. ¿Por qué? Porque llegó una paciente psiquiátrica de más o menos 45 años, en bipolaridad. Entonces, nosotros para poder evitar que se haga daño, porque se golpeaba, teníamos que sujetarla. Pero mientras el familiar no esté ahí, nosotros no podíamos hacerlo. Y la única forma para que un paciente con un proceso psiquiátrico ya descompensado es administrar ciertos medicamentos bajo prescripción médica. Obviamente nosotros no podemos administrar sin prescripción médica porque los enfermeros no hacen eso más que solo administrar y tener indicación. Entonces, en este caso, nos tocó inmovilizar a la paciente entre 4 personas. Yo fui una de ellas, a un compañero lo tomó del cabello, lo sacudió, nos tocaba a sujetarla, subirla a la camilla, con autorización y del médico, del familiar. Inclusive para la administración de medicamentos en este caso es bastante complejo, porque tenemos el de pinchar, bueno, eso es otra cosa que hacemos, pero a nosotros esas cosas quizás no nos enseñan como tal, porque una cosa es vivir el problema y otra cosa es vivir desde afuera del problema, solo mirar o actuar. Entonces, en esta profesión como enfermero, nosotros no podemos derivar a ningún paciente de ninguna especialidad, porque parece que existen los niveles, en este caso son los médicos, son los únicos que pueden solicitar una valoración psicológica o psiquiátrica, porque, pues yo repito, tenemos que basarnos en el programa. La legalidad no permite que la enfermería haga ese tipo de cosas. Ya, gracias por acotar a mi pregunta. No sé si Fe tienes alguna última pregunta para poder concluir con esta entrevista. claro que sí. Disculpe, licenciado Alex, también tengo otra inquietud. ¿Usted cómo reaccionaría ante una crisis emocional de alguien de su familia? ¿Usted siente que influiría más los sentimientos hacia su familiar que tiene o cómo reaccionaría? Porque ante mi caso siento que como que me perdón, como que me desequilibraría. Entonces siento que no, me ganaría más la ansiedad o el miedo al ver que mi familia está así, algún familiar. Tenemos que entender, y eso nos da poco a poco la experiencia, tenemos que aprender a diferenciar el profesionalismo con su vida diaria, ¿sí? En cualquier otro ejercicio, en una emergencia, en los primeros auxilios, en la que sea, en cualquier enfermedad, si uno pierde la cabeza, el que pierde es el que está en el problema, ¿sí? Si yo como profesional me descompenso, no, imagínense los familiares que no saben nada de salud,
hospitales, a las áreas de emergencia llegan casos bastante fuertes. Para mí, por ejemplo, lo más fuerte fue mirar a una niña de 4 años fallecer en nuestro turno. Es algo que no tiene una explicación, una dimensión. No se siga eh, pasando con un familiar, que sí ha pasado en algunos casos. Yo conozco que personal está de turno y le llaman a decir que el niño está aquí en la emergencia, pasa y el niño muere. Entonces, a veces solamente eh, tenemos que pensar y reaccionar. A veces pareciéramos que somos fríos, pero no somos fríos. Tenemos que primero pensar en actuar bien para evitar hacer más daño de que ya está. A mí, yo por lo menos siempre hago eso, por eso es que me consideran a veces frío, a veces bravo, y es así. Simplemente tratar de actuar de la mejor manera, porque si pierdo los testigos, pierdo el control, se pueden complicar más las cosas. Entonces eso traten de aprender y siempre de separar los sentimientos con el profesional. Y ustedes aún más están estudiando psicología, ustedes van viendo que la mente es un mundo, un universo infinito de posibilidades en las que ustedes, si ustedes no tienen el control, la mente nos gana y simplemente pasa que se les gana. Claro. Listo, muchas gracias, licenciado Alex. Siento que, perdón, siento que lo que usted nos dijo es algo muy importante, porque es verdad, una cosa es lo laboral, ser profesionales, y ya lo otro que nos explicó. Bueno, quisiera darle un reitero agradecimiento por compartir sus conocimientos, fue muy interesante. Lo vuelvo a repetir, como teníamos como esta idea de que estos pubs se lo manejaba cualquier persona, sin tomarlo en cuenta lo que usted nos dijo, esta parte de, tenemos que ver también esta parte del riesgo, o sea, que en sí afecta mucho, ¿no? Y eso era como que algo muy novedoso para mí. Claro, y también lo de, como dijo, lo de derivar, a veces hay límites, entonces es verdad, a veces los psicólogos tienen ciertos horarios en donde uno no los puede encontrar como tan seguido, ¿no? Como decir medicina general, que está ahí. Muchas gracias. Ya, gracias. Para concluir, podemos decir que los PAP no se manejan en todas las áreas, como nos acabó de mencionar el licenciado, que él en todo su tiempo de experiencia de trabajo, ya que él se encontraba trabajando en el área de emergencias, no los ha escuchado, no los ha conocido y tampoco los ha usado. Lo que nos dijo es que ellos se manejaban con otras escalas, más no con estos PAP. Entonces fue algo muy interesante para nosotros y muy impactante, ya que teníamos como que esta idea de que los PAP, todos los que están en primera línea lo usaban. Pero llegando a la realidad no fue así. Ese es como algo muy impactante y como podríamos concluir unas pocas palabras que nos mencionó el licenciado. Listo, también para agregar es que, como el licenciado nos había explicado, y también Tami, que los PAP realmente no, en esta área de enfermería, ellos ven primero la crisis en lo físico, más no en lo emocional. Y también en esta parte de brindar los PAP a familiares, me pareció interesante porque no tendríamos que dejarnos llevar por las emociones y los sentimientos, sino que estar ahí como profesional. Debemos tomar en cuenta que, aparte de tener las buenas intenciones de ayudar a las personas, también debemos pensar cuáles son las intenciones de la otra persona, como nos acabó de mencionar el licenciado, que en una ocasión se acercó a un paciente que era niño, pero la mamá dijo que le estaban tocando debido a que eran solo hombres, solo eran enfermeros. Entonces la señora malinterpretó. Es por eso que siempre hay que tomar esto en cuenta y siempre que se va a acudir a esta parte de los PAP, que siempre pedir permiso, si es que se le puede, por ejemplo, apoyar la mano sobre el hombro, siempre preguntar, no suponer. Y también algo muy importante es que siempre esté la presencia de un familiar para que esto no ocurra, para que no ocurra inconvenientes con el paciente, con los familiares, en sí, para evitar muchos problemas y llegar a la parte legal. Listo, también para acotar podríamos decir que los PAP se deberían dar de manera general, pienso yo, de manera general en lo que es área de salud, debido a que nosotros al estar en área de salud no debemos solo fijarnos en el malestar físico que presenta la persona, ¿no? En lo fisiológico, sino también tratar de ver lo emocional.